Plaza de las Letras, un podcast literario. Pues señor, esto eran 20 frailes que vivían en un convento muy antiguo cerquita de Salamanca. Todos llevaban la cabeza pelada, todos llevaban la barba muy blanca, todos vestían un hábito remendado, todos iban en fila, unos detrás de otros, por los inmensos claustros. Así arranca Fray Perico y su borrico, y hemos empezado así porque esta semana nos ha dejado Juan Muñoz, el autor de tantísimas obras infantiles, que moría el pasado lunes 27 de febrero. ¿Cuántas generaciones habremos leído Fray Perico y su borrico? Pues ¿verdad? todas. Esto es la Plaza de las Letras, el director de sonido es Pablo Barreales, yo soy Aitor Pilán de Miguel, conmigo están Javier Alandes, que ya lo han oído. Hola, Javier. Pues hola a todos, a todas, y un placer estar aquí. Ya que te pones. No, eso no va conmigo. Ese lenguaje inclusivo no va conmigo. También está con nosotros Mamen Monsoriu. Y Mamen acaba de tener otra revelación, como al inicio de cada programa. Es que va a ser un programa especial, ¿no? Eso por descontado. ¿Te han dicho alguna vez que tienes voz de audiolibro? Sí, algo me han dicho. Sí. Oye, hay una salida Una ahí, salida. ¿eh? Yo no quiero más salidas, Javier. ¿Hay una salida? Yo ya no quiero más salidas. Yo quiero entradas. Yo como estoy muy bien, Javier. Hoy es un programa divertido. Hoy estamos felices, hoy recibimos a un amigo y eso nos llena siempre de alegría. Pero es que además tenemos un clasicazo bárbaro. Y como spoiler a la sección de Javier, solo diré que nos la ha presentado como un charco tremendo. Del libro de Mamen no hablo porque el título me parece tan interesante como el mismísimo misterio de los agujeros negros. Pero antes, el clásico. El clásico recomendado. Se publicó en 1883 como libro, antes por fascículos durante el 81 y el 82, hablo del siglo XIX. Se publicó en la revista infantil Young Folks con el título de The Sea Cook. Estamos hablando de la obra de el escocés Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro. ¿El libro de aventuras por excelencia? Yo diría que sí. Además, por lo menos en mi recuerdo, es el primer libro que leo de manera consciente, disfrutándolo, siguiendo todas las andanzas de Jim Hawkins, de nuestro protagonista, y viviéndolas con él. El libro que efectivamente sentó las bases literarias de lo que supone hoy en día una novela de aventuras. Uh-huh. Y tiene un secreto. Es otro libro escrito en la trampa de vamos a quedar y a escribir algo. Esa historia es mi historia favorita. De verdad, porque... o sea, ya está bien. No, pero es que me encanta. Pues yo lo detesto. A ver, vamos a ponernos en contexto. Vamos a poner en contexto. Cuéntanos esa anécdota, Mamen, de la isla del tesoro. Venga. Pues la familia de Stevenson veraneaban en Braemar, en una isla en tierras escocesas. Y como no hacía precisamente muy buen tiempo por aquellos lares, se dedicaban a pasar el rato dentro de casa e inventar historias, de barcos hundidos, de piratas. Entonces, uno de sus hijos, mientras el resto inventaba e imaginaba, él iba dibujando. Y él dibujó el mapa. Uh-huh. El mapa rodeado, pues efectivamente, de piratas, de barcos. Y su padre, que ya apuntaba maneras, no pudo evitar empezar a ponerle nombre a todos los personajes. Tenía 35 años Robert Louis Stevenson en ese momento. Que por cierto, Un crío. muy joven. Fue... Un crío. Y sin darse cuenta, de repente empezó a escribir un capítulo, otro capítulo, y pues... En una especie de proceso de co-creación, ¿no? Con todos los que estaban allí en la casa. Sí, todo. Pero como bien ha dicho Aitor, sin... Vamos... Si a él Pero le es que contaran que hoy íbamos a estar aquí comentando ese libro, es que no se lo creería. Hombre, no, claro que no, pero es que de verdad, ¿cuántos libros han pasado por el clásico escritos en esta tesitura? De, venga, vamos a juntar, uy, qué mal tiempo hace, vamos a juntarnos, uy, una semana encerrados en casa, vamos a ver a quién se le ocurre la historia. Los Villadiadori vienen de ahí, ¿no? Sí. Porque hemos hablado de Drácula, hemos hablado de Frankenstein. Yo creo que no salen más libros buenos porque la gente ya no queda
a pasar el rato. Oye, igual es el secreto. Igual es el secreto. Ojo. Bueno, La Isla del Tesoro es, como decía Mamen, el libro que ha sentado las bases de la literatura moderna, de los libros de aventuras. Pero, ¿qué es La Isla del Tesoro? La Isla del Tesoro es un muchacho que tiene un bar donde llega un capitán y digamos que le dice, si viene alguien por mí, viene a buscarme. Al final ese capitán muere. Yo esto lo estoy recordando casi de memoria, porque me lo leí hace muchos años. Casi tantos como los que tengo. Y le cuenta también en una de las conversaciones que, bueno, aparte de que había sido parte de la tripulación del Capitán Flint, le cuenta que en su habitación tiene escondido algo muy valioso, que es lo primero que irá Jim a averiguar cuando éste fallezca. Se encuentra un cofre, es ese cofre con un mapa, y a partir de ahí se lía la manta al hombro el niño. Y comienza la aventura. Y comienza la aventura. Y es que es muy fuerte porque en el lugar donde yo he veraneado toda mi vida, sin ir más lejos, todos los veranos, un día de agosto, se juega a la Isla del Tesoro. No me digas. Y yo creo que en todas partes, ¿no? O sea, ha trascendido de tal manera en los poemas, en otros libros, en el día a día, ¿no? Que es muy fuerte. Pero aparte es que desde mi punto de vista ya, pues una vez leído, yo lo leí en esa preadolescencia, y a medida que lo he ido leyendo he descubierto nuevas cosas. Sí. Al final la historia de Jim Hawkins es un muchacho que es el hijo de el protagonista. No deja de ser una historia de... Los ingleses le llaman coming of age, ¿no? Coming of age. El otro día descubrí el significado. Claro, es esa historia de crecimiento, esa historia de paso de la niñez a ser adulto. Después tenemos los personajes secundarios que son maravillosos. Long John Silver al final no es más que ese arco de transformación del pirata al quiero dejar de ser pirata, pero es que lo llevo en la sangre. Y hay una caterva de personajes ahí apasionantes. Está muy bien trabajado, lo cual solo habla del talento innato de Stevenson. Pero este libro ha pasado a la historia. Es un clásico indiscutible. Yo creo que en todos los colegios, yo creo que en los últimos 50 años en España, en todos los colegios, este libro ha estado en los manuales de lectura obligada. Pero lo leemos siendo adolescentes, nos queda la huella de lo que es, y luego, como tú decías, Mamen, lo vemos en películas, en recreaciones. A mí me ha sorprendido mucho que tú digas lo del veraneo jugando a la Isla del Tesoro. Es que al final es uno de esos clásicos que hayas leído o no hayas leído, le pasa igual que a Drácula. Claro. Es uno de esos clásicos que hayas leído o no, está en tu vida. Me parece de un mérito terrible, ¿eh? Bueno, hablando un poquito del autor, de Stevenson, quería compartir también con nuestros oyentes un dato bastante curioso, que es que la salud nunca le jugó una buena pasada. Siempre, bueno, él escribió, aparte de estas otras novelas muy reconocidas también, y siempre escribía o con un ataque de tos, o con una hemorragia, o con fiebres altísimas, lo cual nunca le impidió que su creación fuese una obra maestra. Curioso, ¿no? Bueno, es que escribir es una tortura. El que diga que escribir es un ejercicio bello, eso miente. O sea, escribir es un ejercicio de frustración constante. Y la frustración sale por donde sale. Y además, este hombre era un bohemio. Lo llamaban Tusitala. ¿Sabes lo que significa Tusitala? No. Pues otro término que ha trascendido significa el que cuenta historias. En mi casa no ha trascendido ese yo te lo término. iba a decir, en mi yo, casa no ha llegado. A mí no me viene nada por Tusitala. Pues ahora ya lo conocéis. Tusitala, el que cuenta historias. A mí me parece bonito, ¿eh? Sí. El típico hombre que se acerca a las tabernas y en lugar de decir hola, ¿qué tal?, se pone a contar lo que su madre le ha dicho a la otra y luego, pues, que es porque el vecino ha venido y... Ese tipo de hombre, pero que además decían que no solo contaba cosas que habían pasado, sino que imaginaba mucho. Y que esa imaginación tenía que ser característica de alguien, pues, efectivamente, que escribiese, por ejemplo, La Isla del Tesoro. Es un libro, y esto yo me lo leí hace muchos años, pero es verdad que cuando, con el primer clásico del que hablamos en la Plaza de las Letras, que yo creo que fue El Conde de Montecristo, Sí. Yo revisité en esa época algunos libros de aventuras. Y uno de los que revisité en diagonal rápido fue La Isla del Tesoro. ¿Y qué queréis que os diga? Dínoslo. No ha envejecido bien. No ha envejecido bien, ¿crees No ha tú? envejecido bien.
Quizá porque siendo ya adulto tienes menos tolerancia a la fantasía. Y el autor tiene que hacer mucho más esfuerzo literario per se para meterte en la fantasía. Sí que es cierto que nuestro filtro de la verosimilitud se va estrechando y entonces hay ya determinadas tramas con las que nos cuesta un poco más tragar. Es decir, que apenas un niño, ayudado por otros dos señores, se embarquen a buscar un tesoro y contraten un navío y gente y tal. Quizá en nuestro círculo de verosimilitud en estos momentos pues nos parece poco factible. Como por ejemplo la escena en la que un vigía lo descubre, le va a matar y se sube por las velas y casualmente el que no es un experto ni muchísimo menos acaba matando al otro. Eso quita un poco de credibilidad. Y yo tengo mi opinión acerca de esto, que es que para una persona no lectora no me parece un libro recomendado. No. Me parece un libro recomendado para alguien con una cosecha literaria ya importante. Y sin embargo nos lo leemos siendo adolescentes. Sí, Es que pero nos leemos versiones adaptadas. El auténtico Isla del Tesoro, la Isla del Tesoro, se lee ya pues más mayorcito y sobre todo si te gusta la lectura. O sea, jamás se lo recomendaría a alguien que entra por la puerta y me dice, me quiero enganchar a la lectura. No, rotundamente no. A mí hay una anécdota que me parece maravillosa dentro del ámbito de la Isla del Tesoro. Y es que es la siguiente. Os voy a recitar unos versos muy, muy cortitos. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuese por mi alma inconquistable. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Son los versos de Invictus, de William Ernest Henley, que era íntimo amigo de Robert Louis Stevenson, ¿En y serio? Long John Silver está basado en él. Fíjate. ¡Qué fuerte! William Ernest Henley, por una enfermedad, tuvieron que amputarle una pierna. Y entonces Stevenson quiso hacer un homenaje en uno de los personajes y por eso Long John Silver lleva una pata de palo, le falta una pierna. El hombre de la pata de palo que tenía que ir a ver al capitán del principio del libro. Eso es, eso es. Sí. Fíjate qué cosas. Yo tengo una pregunta, Mamen, a la raíz de lo que has dicho. Es que me ha generado muchísima curiosidad. Si tú no me conocieras de nada y yo voy a tu ti sí. librería y te digo, no, pero tú no me conoces de nada, es un comprador, no, yo persona, un buyer persona X. Vaya. Va a la librería y te dice, me quiero enganchar a la lectura, ¿qué libro le recomendarías? Es que me ha parecido... Pues para empezar, Ese no, ¿no? ningún clásico. Ese O no. sea, seguramente no le recomendaría ningún clásico. Y en el caso de recomendarle un clásico, que no es de mis favoritos, le recomendaría Mujercitas. Porque lo han escuchado tanto y tiene una trama que a la gente que nos gusta la literatura la sentimos tan cercana y tan me podría pasar a mí que puede conectar, ¿no? Pero yo tengo mis libros para recomendar a la gente cuando viene y dice, quiero engancharme y siempre, ¿sabes por quién empiezo? No. Stefan Zweig. Ah, bueno, pues hombre. Ostras. Pues hombre. No, ¿sabéis por qué? Porque tiene novelas muy breves, de temas muy interesantes y además muy bien hechos, pero muy sencillas. Y eso a la gente, o sea, que no le cueste leer y que sea dinámico el libro, le llama mucho. Este libro, por ejemplo, no es un libro dinámico. No. Es muy interesante, pero no es dinámico. Pero lo que sí que es cierto es que tiene la virtud, y eso a mí hay veces que me cuesta encontrarlo en otros libros y mucha literatura actual, y es que en la página 50 ya sabemos el objetivo que tiene todo el mundo. No es fácil hacer eso. Y no es fácil, no es nada fácil. Es cierto. Y realmente es lo que a mí me engancha, ¿no? Es acompañar a esos personajes para ver si lo consiguen o no lo consiguen. Yo leo libros maravillosos con los que disfruto y me enriquezco, pero no sé muy bien hacia dónde van, no sé cuál es el objetivo de los protagonistas. Aquí, en Moby Dick, en El Conde de Montecristo, incluso en Drácula, en la página 50 sabemos hacia dónde va todo el mundo Sí. y qué es lo que quiere conseguir. Sí, sí. Iba a decir un chiste para terminar, Por favor. que es cuando ha dicho no sé a dónde va el objetivo, iba a decir, pues para eso está la sinopsis. Sí, sí. Hala, Aquí no nos gustan las no sinopsis. mentemos la bicha, no mentemos la bicha. El clásico de esta semana es La Isla del Tesoro. Ya os hago un spoiler del siguiente. Agarrarse los machos. Que el siguiente es también un libro a tener en cuenta. Pero antes, Cómo contar mejor, con Javier Landes.
un charco enorme. Hablabas al principio del programa Fuera de Micro. Javier, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Pues voy a meterme en un charco enorme porque vamos a hablar de algo que no es habitual, vamos a enlazar cosas que es posible que no imaginemos y que es posible que mucha gente de la que nos escucha no esté de acuerdo. Pero yo lo voy a exponer. Y además voy a hacer algo por primera vez, y es que esta sección o este tema lo voy a dividir en dos. En este programa una parte y en el siguiente programa la segunda parte. Y ahora veréis por qué. Veréis, yo llevo tiempo obsesionado, y cuando digo obsesionado no estoy exagerando, por conocer cuáles son los verdaderos resortes que hace que una historia funcione. ¿Cuáles son aquellas cosas que tienen que estar o hay que tener en cuenta? Se dice que escribir es una de las actividades más creativas que existe. La creatividad toma el protagonismo a la hora de realizar cualquier arte. Pero la verdadera creatividad, el otro día estaba con una persona que me lo decía, la verdadera creatividad es generar cosas impactantes, novedosas, llamativas, dentro de unas reglas. En un campo de fútbol, en un terreno de juego, hay unas reglas. ¿Sería impactante si un jugador subiera con el balón por la grada y volviera a bajar al campo? Sin duda, pero no estaría permitido. Por lo tanto, a la hora de contar una historia, siempre hay unas reglas, quizá no escritas, pero siempre hay algo que la hace funcionar o no funcionar. Estamos muy acostumbrados a hablar de géneros o subgéneros, romántica, histórica, thriller y demás. Pero podríamos decir, por ejemplo, y voy a remitirme mucho al cine, podríamos decir, por ejemplo, Mamen, que Avatar y Blade Runner son de ciencia ficción. Sí. Sí, pertenecerían al mismo género. Bueno, Avatar es Pocahontas, al final es un cuento clásico. Ahí voy. Pese a pertenecer al mismo género, Blade Runner o Avatar, resulta que está más cerca Avatar de Pocahontas, porque es la misma categoría, es la misma historia. Casi que la propia Pocahontas. Claro, que de Blade Runner. Por eso, ese jardín en el que nos vamos a meter ya no va a hablar de géneros, va a hablar de categorías. Y que cuando vayamos a escribir algo, identifiquemos en qué categoría se encuentre, nos remitamos a títulos que tratan de esa categoría, aunque nos parezcan lejanos, y vayamos poco a poco descubriendo las reglas. Estás hablando del segundo apellido. Entonces, Javier, me estás diciendo que un libro de poesía, o sea, una novela, por ejemplo, más intimista o contando algún trauma, ¿podría estar más cerca de la poesía que de cualquier otra novela? No, podría estar más cerca de historias que ni te vas a imaginar. Ay. Que ni te vas a imaginar. Es que cuenta las cosas que dices, ay, dame más. Dame más. Yo soy un ávido lector sobre libros que cuentan la historia de escritoras, escritores y hablan del oficio de escribir. Y recientemente estoy ahora inmerso, y aparte lo estoy subrayando, tomando notas y tal, un libro que se llama Salva al gato, de Blake Snyder, que es un guionista de Hollywood, y va desgranando las historias. Y estas categorías son de él. Él dice que hay una categoría que se llama un monstruo en casa, cuya regla es: no te dejes matar, no te dejes comer. Tú tienes una historia de no te dejes matar, no te dejes comer, tienes una historia de un monstruo en casa. ¿Eso qué es? Eso puede Alien. ser Alien, tiburón, pero atracción fatal. Bueno, en ese caso Durmiendo con su enemigo. Sí, claro. Es decir, no tenemos que irnos necesariamente a la ciencia ficción, a la fantasía, sino lugar reducido, pocos personajes, situaciones donde hay algo primario en peligro, la vida. Por lo tanto, si vamos a escribir algo sobre eso, es decir, oye, estoy en la categoría un monstruo en casa, voy a revisitarme títulos porque necesito sacar las reglas que hay de todo eso. Qué curioso. Otra categoría sería el vellocino de oro. Nos echamos a la carretera a buscar esto. Ya está, nos echamos a la carretera a buscar esto. Sí, es que está todo inventado. Bueno, el vellocino de oro es la Odisea. Es la Odisea, sí. Es la Odisea, nos echamos al mar para volver a casa. Para volver a casa, sí. Para volver a casa. Pero la verdadera historia está en que mientras busco el vellocino, a quien voy a encontrar es a mí mismo.
Por lo tanto, el Vellocino de Oro es la Odisea, es la Guerra de las Galaxias, es Regreso al Futuro, es el Mago de Oz, Es el Conde de Montecristo. es el Conde de Montecristo. Claro que sí. Claro que sí. Me echo a la carretera, Es el voy Qui- buscando es el algo. Quijote. ¿El Quijote? Sí, es el Quijote también. El Quijote, luego me gustaría la semana que viene nombrarlo en otra categoría, pero es el Quijote. Otra categoría sería la lámpara maravillosa. Ojalá tuviera, pudiera, se hiciera posible y se cumple. Ay, Y se cumple. Y a partir de ahí nos damos cuenta de que Los no sueños. todo era tan bueno como nos pensábamos, o que hay determinadas sorpresas que no esperábamos y demás. Atrapado en el tiempo. Que se repite el día para ver si él puede conquistar a la chica. Mentiroso compulsivo, como Dios. About Time, no sé si es una comedia Oh, maravillosa. maravillosa. Es, Maravilloso. ojalá tuviera el tiempo en mis Dios manos. mío, esa película es bellísima. Otra categoría, un tipo con un problema. Alguien corriente Ese es Juan Gómez metido Jurado. en algo El día que extraordinario. se descubra que no sabe, ya verán. Alguien corriente metido en una situación extraordinaria. Terminator, Titanic, la lista de Schindler. Pero no sería, por ejemplo, Terminator 2 no sería eso. No, Terminator 2 no. Claro, Terminator 1 sí, pero Terminator 2 ya no entraría en esa Claro, categoría. Terminator 1 es alguien corriente metido en una situación extraordinaria. Ojo, también valdría Tiburón. También. Claro, Sí, que, sí, o sea, sí. entran dos Es que, categorías. claro, es que podemos ir. La idea es que podamos ir Confluir. cruzándolas. Esa situación extraordinaria a nuestra protagonista le tiene que causar un problema absolutamente primario. Tengo que salvar a mi familia. Tengo que salvar a la persona que amo. Tengo que salvarme a mí mismo. Tengo que vengarme de esta persona. Tengo que no perder la casa familiar. Tengo que. Eso es. Entonces es un tipo con problemas. Alguien ordinario metido en cosas extraordinarias. Salva al gato. Salva al gato se llama el libro. Es maravilloso. Creo que estábamos pensando lo mismo. Maravilloso. Claro, es que al final hay que aprender. Y la última categoría son 10. Vamos a hacer 5 y 5 para no saturar. La última de las 5 de hoy es ritos de iniciación. Que es La esas maternidad. historias de dolor asociadas al cambio de etapa, a una transición vital. Por ejemplo, prácticamente toda la novela juvenil y el clásico de hoy podríamos encuadrarlo, entra dentro de ritos de iniciación. Sí. El arco de Jim Hawkins Sí. sería un ritos de iniciación. Tengo una pregunta ahora que hablas Claro. de clásicos. ¿Y el guardián del telecenteno entra en esa categoría? Sin duda. Porque es un rito de iniciación, pero su protagonista no está precisamente cambiando. No, pero sí que siente el dolor de ese cambio de etapa que se le está pidiendo a su edad, a sus responsabilidades, y él no está cambiando porque se resiste, pero hay un dolor ahí, Pero Ulises, de James Joyce, es un ritos de iniciación total. Stand By Me, Stephen King, que luego se convirtió en película. Todas aquellas historias juveniles de gente que se enfrenta a determinados problemas que no le corresponden a su edad o que empiezan a corresponderle son ritos de iniciación. Whiplash, no sé si habéis visto Qué buena Whiplash, peli. de Damien Chazelle. Qué buena peli. Es un rito de iniciación. Ese coming of age del que hablábamos en La Isla del Tesoro. Entonces, esas categorías ya no tienen tanto que ver con los géneros, sino qué es lo que tienen que vivir los protagonistas, cuáles son los arcos de transformación que tienen que sufrir. Y nos daremos cuenta que se parece mucho más Avatar a Pocahontas, por favor, con todos los respetos, la historia de Jesucristo a E.T. Y a Harry Potter. y a Harry Y a Potter, Harry Potter. claro, que Avatar a Blade Runner, por ejemplo. Fuerte. O Hamlet y el Rey León. Sin duda. Que son la misma historia. Sin duda, son la misma historia. Entonces lo quería dejar aquí con estas 5 categorías, que os las vuelvo a comentar. Un monstruo en casa. No te dejes matar, no te dejes comer. El vellocino de oro. Nos echamos a la carretera a buscar algo, pero al final nos vamos a encontrar a nosotros mismos. La lámpara maravillosa. Ojalá tuviera, ojalá pudiera. Toma, ahí lo tienes y lidia con ello. Cuidado con lo que deseas. Un tipo con problemas, alguien normal metido en una situación extraordinaria,
Y ritos de iniciación. Historias sobre el dolor asociados a un cambio o a una transformación vital. Me parece interesantísimo. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Salva al gato y el autor es Blake Snyder. Pues nada. Y nos quedan 5 Queridos categorías Reyes Magos. que dejamos para el siguiente Para el capítulo. siguiente programa. Esto se llama cebar. Bueno, esto se llama, sí, crear un Te cliffhanger. voy a llamar Jorge Javier a partir de ahora. Yo creo que ahora nosotros y nuestros oyentes, cada vez que nos leamos un libro, vamos a estar pensando en qué categoría está. Pero tú eres Pero- librera y tú vives con los libros. Pero ¿cuántas cosas nos ha enseñado Javier en este año de programa? ¿Cuántas cosas que además teníamos enfrente, eh? O sea, Sí, era claro, simple y llanamente porque claro. no habíamos abierto el ojo con esa Exactamente. perspectiva. Bueno, la información la tenemos todos delante. Sí, a eso me ¿verdad? refería, a eso me refería. Yo creo que... Pero hay que saber mirarla y explicarla. Y que a cada uno nos interesan unas cosas que son las que acabamos de profundizar, ¿no? Las que nos metemos un poco más a fondo. Aquí estamos solo pues para compartir con todas las personas que están al otro lado. Interesantísimo. ¿Cómo interesantísima? ¿Querías decir algo, Mamen? Nada, que gracias. Gracias a vosotros. Interesantísimo es también lo que viene a continuación. Ni os lo voy a contar. Directamente lo escucháis. Estamos contentos. En la Plaza de las Letras, siempre que tenemos una persona que entrevistamos que hace cosas por las que de verdad sentimos no solamente la admiración que sentimos por los escritores o por los editores o por los agentes o los correctores, sino que además sentimos una querencia personal hacia el trabajo de esa persona, no podemos evitar sentirnos felices. Hoy viene a visitarnos, aunque no venga físicamente, no está con nosotros en el espacio, pero sí en el tiempo, el responsable de una editorial por la que creo que los tres sentimos una especial admiración, Sin duda. no solamente por cómo ejecuta físicamente sus publicaciones, sino por los títulos elegidos. Cuando te metes en la web de esta editorial, de la que no he dicho el nombre, tranquilos, ahora vamos. Yo creo que ya lo saben. Es muy probable que la gente que nos oye efectivamente ya sepa que vamos a hablar con ellos. Pero cuando te metes en la web de esta editorial, una de las primeras cosas que dicen es, y leo literalmente antes de dar paso: publicar lo más valioso de la literatura clásica y moderna es nuestra más firme intención en ediciones que nos satisfagan a nosotros en tanto lectores exigentes. Obras inspiradas por el ideal de calidad que queremos que sea nuestro inconfundible distintivo como editorial. La persona a la que vamos a entrevistar es el responsable de Editorial Impedimenta y su nombre es Enrique Redel. Hola Enrique, ¿qué tal? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantadísimo de estar con vosotros. Pues emocionados porque somos fieles lectores de Impedimenta los tres. Gracias. Pero muy fuerte, muy fuerte. Yo te Bueno, diría que es gracias, la editorial de la que más libros tengo en casa. Bueno, no, esto muchas veces los editores que estamos aquí como encerrados intentando que los libros salgan bonitos, cuando de repente alguien te dice, oye, que tiene libros tuyos, y dices, bueno, de verdad, es como si, no sé, es como decirle que tu hijo es guapo y esas cosas. Es maravilla, ¿no? De repente, como que te emociona porque te lo tomas de una manera lógicamente personal, porque al final en esto se nos va la vida, ¿no? Así que, sí, Así muchas es. gracias. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y yo quería empezar contándote una anécdota que se repite en la librería de forma continuada, especialmente en los periodos vacacionales, como puede ser, por ejemplo, el verano, que es que vienen turistas franceses, alemanes, italianos, y todos coinciden en decirme lo mismo mientras sostienen en la mano un libro de Impedimenta. Me dicen, es que en mi país no hay libros editados así. Allí nos hemos pasado gran parte de nosotros a lo digital porque lo físico. Entonces me llama muchísimo la atención que yo creo que sois en parte los culpables de que el libro digital no esté llegando a donde podría haber llegado, ¿no? Sino que la gente siga prefiriendo el papel, lo físico. Claro. Sí, a ver, es que el libro es un artefacto maravilloso, un invento que no se puede, en fin, ¿no? O sea, es imbatible, o sea, es un invento que es imbatible. Llevan siglos diciendo que el libro va a morir, pero todo el mundo, no cuando apareció el cine, cuando apareció la radio, cuando apareció la televisión, cuando aparecieron los juegos de ordenador, ahora las redes sociales, todo el mundo, bueno, esto ya es el fin del libro. Pero el libro sobrevive porque el libro es
es una cosa que le llaman tecnología robusta. Es como, yo qué sé, como los zapatos o como los sombreros o como las mesas. No se puede mejorar. Es decir, es un concepto como tal, que es una serie de hojas encuadernadas donde tienen ahí unas letras y unas imágenes, que eso no se puede mejorar. Es como decir, bueno, va a desaparecer el ascensor, perdón, las escaleras porque hemos inventado el ascensor. No se puede. Claro. Y efectivamente, hay una de las cosas que tenemos en España y es el tremendo cuidado a la hora de editar, que esto nos lo permite el precio fijo, es decir, el hecho, esto muchos oyentes no lo saben, de que los libros valgan lo mismo en una gran superficie con una pequeñísima librería. Así es. Entonces, ¿eso qué ocurre? Pues que hay otros países que lo han quitado y, naturalmente, las grandes estructuras, los grandes vendedores online, pues han terminado con las librerías pequeñas y luego han terminado con las editoriales pequeñas. E incluso con los libros bonitos, porque hay que intentar hacer los libros lo más baratos posibles para que se vendan al menor precio posible. Entonces, esa es la suerte que tenemos, ¿no? De poder estar en un país como este, en el que es posible hacer libros como los de Impedimenta, efectivamente. Enrique, soy Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y nuestros oyentes. Yo, fíjate, veo que combináis ese continente con ese contenido, ¿no? En los libros. Yo, por ejemplo, todos mis libros de Impedimenta los aprecio muchísimo y me guardo con un mimo pues esas postales que editáis o esas pequeñas láminas que editáis que metéis dentro de los libros. ¿Cómo, Enrique, siendo un editor, teniendo esta filosofía, este ADN, cómo se elige un catálogo para una editorial como vosotros? ¿Cómo lo elegís? Bueno, básicamente se trata del gusto personal y sincero de los editores, de Pilar Adón y mío, ¿no? Que somos en realidad los que nos enamoramos de los libros. Esto al final es como una especie de flechazo que de vez en cuando se te cruza un libro y es una emoción sincera la que sientes al tener la sensación de que es el libro que va a marcar tus próximas semanas o tus próximos meses, y te apresuras a recomendarlo, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros no nos dejamos llevar por aquello de que, bueno, este género está de moda, o este libro es el mejor libro de la literatura holandesa, claro, sino que de repente, pues bueno, nos lanzamos a por libros que nos gustan y que tiene esa coherencia del gusto lector, que es un gusto que es muy heterodoxo, o sea, quiero decir, y es muy, o sea, no es fijo, sino que es una cosa que va cambiando, ¿no? De repente nos gusta una novela japonesa, y en otro caso de repente nos enamoramos de un libro de poesía rumana, y somos como lectores que vamos a una librería. Y al final el catálogo es nuestro gusto, ¿eh? Y eso es un poco el truco, porque además son libros que a nosotros nos gustan sinceramente, no es una cuestión de decir, oye, de este vamos a vender más o menos, ya venderemos, pero primero vamos a emocionarnos con el libro y luego ya veremos de qué modo podemos hacerlo llegar, ¿no? Con esa premisa principal, Enrique, te hago una pregunta que espero que puedas responder de manera muy breve, y es: si en una editorial, que sois grandes pero todavía sois consideradas de las pequeñas, que quiero decir que no estáis en un gran grupo editorial ni nada parecido, ¿tú podrías decirme grosso modo un número aproximado de manuscritos que recibís? Sí, como, a ver, 5 al día. 5 al día. Y tenemos puesto una notita de que no leemos manuscritos no solicitados. De vez en cuando sí que abrimos alguno cuando ya se dirigen directamente a nosotros. O sea, lo que no nos gusta es que nos digan, oye, editor, bueno, no, llámame por mi nombre o 10 de Impedimenta. Pero bueno, 5 al día aproximadamente, de los cuales, bueno, a lo mejor leemos 1 a la semana, 2 a la semana, le echamos un ojo, porque nos parece interesante. Pero bueno, es brutal lo que se recibe. Tatiana Tibuleac, Mircea Cartarescu, John Bilbao, son 3 de los grandes Walter Tevis, por supuesto, de los que ese libro nos encanta aquí, de los grandes autores de la editorial. Luego te preguntaré, porque me interesa mucho, cómo le ponéis el ojo a la literatura de Tatiana Tibuleac y os la lleváis a vuestro sello. Por cierto, gracias por eso, ¿eh? Gracias por eso. Pero ahora te pregunto, ¿hay algún autor que publicase sin ninguna expectativa y que a posteriori os haya sorprendido? Sí, Tatiana Tibuleac, o sea, básicamente. Porque este libro llegó gracias a Marian Ochoa Derive, que es la traductora de Cartarescu, gran amiga además, que un día nos llamó y nos dijo, oye, mira, se ha cruzado por mi vida este libro, maravilloso, y si no lo publiquéis vosotros, se lo doy a otra editorial. Yo dije, hombre, danos la oportunidad. Claro. Nos leímos el draft que nos mandó un poco de la traducción, nos enamoramos y ese libro salió. Y yo pensé, bueno, ¿dónde va a ir un libro sobre un adolescente problemático que su madre está con cáncer y no sabe cómo reconciliarse con ella? A donde quiera. Bueno, ese libro va a donde quiera. Lo dejamos ahí poco a poco en el catálogo. O sea, no, en el plan editorial no era de los libros que salía a doble página,
ni con gran alaraca, pero poco a poco los libreros, libreras, los lectores fueron diciendo, oye, aquí hay un libro increíble. Yo estaba enamorado de ese libro, pero claro, pensaba, va a ser un libro difícil, va a deprimir a todo el mundo, y se convirtió en un fenómeno. Es decir, muchas veces apuestas por libros que vas con todo y te equivocas, y otros libros pequeñitos, por ejemplo, Picnic en Hanging Rock de John Lindsay, también un librito que sacamos poco a poco y que se convirtió en un fenómeno, ¿no? O sea, hay muchos así, y al final demuestra que, que en cierto modo hay tesoros ocultos que los propios lectores van descubriendo también en el catálogo de las editoriales, ¿no? O sea, que los editores tenéis también esa labor, ¿no? De poner el ojo en algo que inicialmente puede ser un capricho y que acabe siendo uno de los libros y autores más aclamados por el público español. A mí lo que me ha llamado siempre la atención de Impedimenta mucho es, Enrique, que, por favor, con todos los respetos a quien corresponda, que en el imaginario colectivo y en mi mente no sois una editorial de la novedad de que la lanzamos, está en todas partes y dentro de 3 meses ya no se ve, sino que le dais un recorrido y una vida a vuestros títulos. Sí, al final son libros de cocción lenta. A ver, esto al final, el propio nombre de Impedimenta tiene que ver con eso. O sea, es decir, la impedimenta era la mochila, el bagaje que llevaban los romanos a la batalla, ¿no? Y todo lo que llevaban ahí era imprescindible. O sea, todo lo que llevaban era imprescindible. Entonces, si tiraban cualquier cosa, morían, eran capaces de morir en la batalla. Pero ¿qué ocurre? Que hacía que fueses más lento. Que te acompañase a lo largo de un largo camino, Claro. Y no son libros de usar y tirar, sino libros de usar y guardar, porque al final es la impedimenta, o sea, es tu biblioteca, es lo que va contigo a lo largo de tu vida. Con lo cual, bueno, yo ahora estoy revisando libros de hace 15 años y me doy cuenta de que son tremendamente actuales, ¿no? O sea, La abadesa de Castro Stendhal es actual, Bochan de Nasume Soseki es actual, El hospital de la transfiguración de Lem es actual, o sea, son libros que podría leer ahora mismo como novedad. Y muchos de los actuales autores, como Cartaresco, por ejemplo, son autores que escribieron sus obras hace 40 años, ¿no? Nostalgia es de hace 40 años, ¿no? Entonces, al final, te das cuenta de que se trata de libros que te han acompañado o que acompañan un montón de lectores a lo largo de su vida, y de eso va un poco. Y sobre todo intentamos que no sean libros del aquí y el ahora, sino que libros que aguanten, que hablen de nosotros mismos, pero que aguanten mucho tiempo, ¿no? De nuestro imaginario. O sea, ¿no te imaginas nuestras caras en este momento? De verdad, o sea, es cierto que si algo caracteriza a Impedimenta es la paciencia, ¿no? Y que esos títulos vayan poco a poco ganando lectores con el boca a boca. Pero ahora con esa explicación del título es como que todo ha cuajado de una manera especialmente perfecta. Muy guay. Estaba pensado desde el principio, ¿eh? O sea, yo no quiero libros que de repente me lea y digo, bueno, pues nada, ya no. Son libros que me van a acompañar, porque todos hemos hecho mudanzas y las mudanzas te vas con los libros que realmente te interesan. Los que no te gustan, al final los dejas para que alguien, oye, se lo lleve, pero cuando uno muere, su biblioteca es su carné de identidad. Y eso es lo que queremos nosotros, que nuestros libros sean, en cierto modo, carné de identidad de mucha gente, ¿no? Y te digo una cosa, es muy difícil mantener ese equilibrio entre la calidad literaria y lo bonito que son por fuera, ¿no? Y yo espero que eso no lo perdáis nunca. Tengo una pregunta. No sé si un poco comprometida, o no sé si te preguntaré algo que va... me gustan a mí, son las que me gustan. Que va a salir dentro de poco. Venía pensando esta mañana, a ver, ¿qué preguntas le vamos a hacer a Enrique? Y se me ha ocurrido que, por ejemplo, la editorial Asteroide, con la que compartís grupo Contexto, tiene el premio de no ficción. Luego, bueno, por supuesto, Planeta, Alfaguara tienen sus premios. Anagrama tiene el premio Herralde. O sea, como que la gran mayoría de las editoriales tienen su premio. Impedimenta todavía no tiene su premio. ¿Habéis pensado algo con respecto a esto? Mira, yo he tenido como varias experiencias con los premios de alguna otra editorial donde he estado, y siempre al final, ¿qué ocurre? Pues que, a ver, nosotros somos de los de no encargar libros, de los de que de repente me llegan 100 libros, a lo mejor puede que no me guste ninguno, y me daría mucho apuro que me llegasen 200 novelas y no encontrar aquella novela que yo sintiese que es la novela que yo podría... O sea, es decir, no voy a sacar un libro porque lo hayamos premiado, decir, bueno, es el menos malo quizás, ¿no? Y luego además como que me da la sensación de que muchas veces el hecho de que el libro esté premiado por la propia editorial, como que dicen, bueno, esto tiene truco, esto tiene como un poco tal. Y yo, igual que yo me fío de los premios que dan, efectivamente, Anagrama o Asteroide u otras editoriales admiradas, a mí lo que me gustan son los libros que premia otra gente, es decir, no los editores, porque, yo qué sé, los libreros o un jurado interesante hecho por, yo qué sé, críticos o por profesores o por lectores,
eso me fío como más, ¿no? Y luego además, pues bueno, me siento muy cómodo en este ámbito, ¿no? En el que de repente sacas los libros que se te van cruzando y si se te cruzan bien, y si no se te cruzan, pues habrá mogollón de libros más que están ahí como en la recámara, porque de hecho yo tengo un cuaderno donde yo voy apuntando libros que me interesaría publicar y poco a poco, como que a lo mejor un año después o 2 años después, te acuerdas de ello, ¿no? Y dices, ostras, o sea, vamos a revisar este libro que en este momento no me hizo gracia, pero ahora a lo mejor yo que sé, puede tener su aquel, ¿no? Entonces, bueno, al final se trata de una cuestión de casi como de elección, ¿no? De elección de cosas ya publicadas. Me siento más cómoda, sí, quizás. En los libros, Enrique, a lo mejor muchos de nuestros oyentes no lo saben, pues se bucea también entre un mar de derechos editoriales y una determinada argot legal. Cuéntanos, por favor, si se pudiera, si fuera posible, ¿qué libro querrías editar en Impedimenta? Bueno, yo sería o sea, a mí me encantaría publicar a Thomas Pynchon, por ejemplo, al autor norteamericano. Claro. Eso, vamos, sería el sueño de mi vida. Y de hecho, en una ocasión escribimos a la gente de Thomas Pynchon y le preguntamos por un pequeño texto que se llama It's Okay to be a Luddite. O sea, está muy bien ser un ludita, o sea, un antimáquinas. Y yo escribí y poco después el agente de Thomas Pynchon me dijo, no, en estos momentos Thomas Pynchon no tiene intención de publicar con Impedimenta. Bueno, ya para mí eso fue un logro, porque ya por lo menos me había respondido. Te había contestado, claro. Me había contestado. Pero es cierto que yo que sé que hay autores que yo había soñado con publicar, como Josh Perez, por ejemplo, y lo hemos publicado. O Kingsley Amis, por ejemplo, y lo hemos publicado. Libros que yo he leído hace muchísimos años y, por ejemplo, Lawrence Wessler, El gabinete de las maravillas de Mr. Wilson, uno de mis libros preferidos de toda mi vida, lo hemos logrado publicar, ¿no? Con lo cual, poco a poco, estamos llegando a autores que nos fascinan y que nos gustan y ya cuando vamos teniendo un cierto renombre, estos autores pues se fían de nosotros, ¿no? Con lo cual está bastante bien. Enrique, la última para acabar, aunque nos quedaríamos hablando toda la vida casi. Esta sí que es comprometida y si hay algo entendemos que no lo digas, pero si no hay algo pues oye, tiremos de imaginario. Qué bien, qué bonito, qué fácil, aunque los libros algunos no sean fáciles, pero qué fácil y qué cómodo y qué bien un lector lee Impedimenta. Pero ¿cuáles son los siguientes pasos de Impedimenta como empresa? ¿Hacia dónde va? Pues a ver, sí, es curioso que me preguntes esto porque tenemos como una cierta... Esto es como, no sé, como ponerte un objetivo allá a lo lejos y lo ves que se va haciendo cada vez más grande, que es Latinoamérica. Es una cosa que no es por un mercado, sino porque nos hemos dado cuenta de que autores que aquí están bien, en Latinoamérica son auténticos ídolos y están cambiando la vida de la gente. Estoy hablando, por ejemplo, de Cartarescu, que en Colombia o en México se ha convertido en un autor que cambia vidas a la gente. Que hay gente que lee sus libros, lee Solenoide, o lee Nostalgia, o lee El ala derecha, o El ala izquierda, o Cuerpo, El segador, y se sienten tan concernidos que les ha cambiado la vida. Ha logrado que hagan cosas, que no sé, que se muden de ciudad, que cambien de pareja. Es decir, les llega la literatura. En Latinoamérica, en cierto modo, sigue habiendo lectores de verdad. Aquí estamos ya mucho más maleados, estamos más, en fin, decepcionados con la vida, pero de repente me he dado cuenta de que es una editorial que en Latinoamérica funciona muy bien. Y tenemos muchas ganas de ir a Colombia, ir a Argentina, ir a México y estar allí como agentes en primera persona. Y luego, por otro lado, queremos empezar a publicar poesía, porque es un género que a mí me gusta mucho. Empezamos con Cartarescu, ahora vamos a seguir con Simon Armitage, que es un autor inglés increíble, y poco a poco ir creando una colección de poesía, con lo cual también bonita, todo como con mucho, sin minusvalorar la poesía. La gente dice, no, poesía, 500 ejemplares. No, nosotros vamos con 2.000. O sea, quiero decir, tenemos que decirle a la gente, lee poesía, tienes que leer poesía. Como pasó con Cartarescu, que ha funcionado, ¿no? Entonces, bueno, esos dos planes, yo creo, sería un poco lo que Impedimenta se plantea en los próximos años, poquitos años. Y nosotros que lo veamos y lo podamos contar. Enrique Redel, de Impedimenta, muchísimas gracias. Esta es tu casa. No solamente porque te admiramos, sino porque además esta es tu casa. Bueno, gracias, Mili. A ver si me paso por ahí en algún momento. Así sea. Genial. Enrique, muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, hasta luego. Un saludo. Qué maravilla de entrevista. Qué bien, Enrique, qué bien Impedimenta, qué bien todo.
Es como estar en casa. Impedimenta es una recomendación que no falla. Que no es falla. decir, yo cuando tengo que regalar libros, Impedimenta, porque sé que siempre va a haber una buena historia y un buen objeto. El libro como objeto es maravilloso. Así es. Impedimenta. Y os tengo que decir una cosa, que es que no os creáis que es una editorial tan pequeña a nivel de ventas. O sea, por ejemplo, ¿no? No hay mucha diferencia entre lo que se vende de Planeta, lo que se vende de Penguin y lo que se vende a día de hoy de Impedimenta en las librerías pequeñas. Ujú. Y esto os lo digo con datos. Hacen muy bien su trabajo y como tú decías, Javier, y como decía el propio Enrique, al final son libros objetos, son libros que te los lees y los disfrutas. Yo tengo Pero una te los anécdota guardas. curiosa, que no sé si la he compartido por aquí, si no la he compartido, pues como no me la habéis pedido, pues os la vais a llevar. Muy bien. Yo firmaba libros de Los dos brazos de la cruz en la última o penúltima Feria del Libro de Valencia, y firmaba en la caseta de Mamen. La editorial me había dicho 1 hora y era 2 horas más tarde. En fin, estos líos que cuando la editorial tiene que comunicarse con 50 autores, pues Claro. hay uno con el que se equivoca y no pasa nada, ¿eh? Esta anécdota es muy bonita. Ya sé lo que va a pasar. Y claro que la sabes, estabas ahí. Yo llego allí y Mamen y Mauro me miran como diciendo, qué bien, qué bien verte, qué alegría. No, pues sí, déjame que pase, que toque. No te toca ahora, te toca dentro de 2 horas. Y como, hostia. Y a ver qué hago yo 2 horas, porque claro, ya no me da tiempo a ir. Claro. Bueno, pues, recomendadme un libro. Que voy a leer estas Claro, 2 estas horas. 2 horas me Claro, las voy a leo, leer. ya está. Yo llevaba mi boli y no llevaba nada más. Si hubiera llevado la mochila de trabajo, pues bueno, pues trabajas o escribes o lo que sea. Bueno, pues recomendando un libro. Entonces, no sé si fuiste tú o fue Mauro, no sé quién de los dos O los fue, dos. o los dos, no me dieron a elegir. Toma. O sea, no es toma este. Yo encontré un libro de Impedimenta, una portada preciosa, que es El verano que mi madre tuvo Los ojos verdes. Me lo leí en esas 2 horas. Qué maravilla de libro. Y nos contaba la historia de Enrique, que es bonito, es bonito. Muy bonito. Después de leerme ese libro por segunda vez este verano, hice un ejercicio que era, bueno, entre capítulo y capítulo, él hace como una pequeña poesía, ella, es él porque es un protagonista hombre, hace como una pequeña poesía hacia su madre, en las que podemos ver una clara evolución del odio y el rencor y el asco también, o sea, cómo va describiendo sus ojos, el brillo de sus ojos, Esmeralda, y cómo la describe a ella, su esencia, la va limpiando. Sí. Y al final del libro leí de seguido esos trocitos. O sea, qué obra de arte, qué locura. Sí, cuando hablo con alguien mucho rato, le digo, luego tienes que hacer eso. Que yo lo voy a hacer, ese ejercicio lo voy a hacer. ¿Verdad? Pero antes, te he dicho que te quedaban 11, no, son 8. Pues venga, mamen. ¿Entiendes? Mamen Monsoriu hoy nos va a hablar de... Pues mira, a colección de lo que decía Javier del Coming of Age, últimamente me está pasando que vienen a la librería muchas bookstagrammers. Y me dicen unos términos como, por ejemplo, ese que yo hago, ajá. Claro. Y yo, claro, la diferencia entre cuando te entra mucha información, aprender o no aprender, evolucionar o no, es si lo buscas en internet o no lo buscas en internet, ¿no? Claro. De hecho, yo siempre lo busco. Y me van descubriendo muchas cositas. Y yo me estoy dando cuenta de que yo, como persona y como mujer de la misma edad que ellas, les estoy descubriendo a ellas una gama diferente de libros. Además, es muy guay porque luego se lo dicen entre ellas. Entonces, uno de esos libros que les he descubierto recientemente es el que traigo hoy, que es Casas vacías de Brenda Navarro. Como bien ha dicho Aitor, que encima se lo ha improvisado el tío. Yo solo hago bien 2 cosas en mi vida, cocinar e improvisar. Pero, Casas vacías, o sea, también podría ser agujeros negros, ¿no? Pero No es lo sé, que no lo cuando sé. sepas de qué va, lo Claro. entenderás todavía más. Casas vacías tiene 3 partes. Y este dato es muy importante. Cada una de las partes está encabezada por una cita de una poeta polaca que se llama Wisława Szymborska, que yo creo que va a ser una de las que va a editar Impedimenta, su nueva línea de poesía, que lo estaba pensando mientras lo decía porque encaja a la perfección. Aquí en España tiene cositas publicadas en Lumen y en Visor, pero bueno, cada parte se encabeza con una frase de esta poeta que no es casualidad además, y en la primera parte es como una madre va al parque y pierde a su hijo. La segunda parte cambiamos de narrador y ahora la narradora es la persona que roba a ese hijo, también con el mismo motivo que ahora diré. Y la tercera parte está narrado por las dos, no juntas, separadas. Muy fuerte porque si algo tienen en común esas 2 mujeres es que su situación matrimonial y su hogar
son un fracaso absoluto. O sea, las dos casas, estando llenas, están vacías. Y ambas buscan en los hijos una manera de arreglar y de avivar todo lo que poco a poco ha ido muriendo. Posiblemente uno de los errores más grandes de nuestra Pero sociedad. más. Y más repetido. Y más repetido, efectivamente. Sí, pero es verdad, yo he crecido escuchando eso de... Tuvieron un hijo porque ya estaban muy mal. Eso que dices, no. No es la solución, No, no es el camino, no. La primera no. La madre original tiene, aparte de su vida matrimonial fracasada, tiene algunos amantes. Y es por culpa suya, pero por estar pensando en uno de sus amantes, por lo que en el parque se despista un poquito más de la cuenta con el móvil, y por mirar el móvil, cuando vuelve a levantar la mirada, ya no hay hijo. Y entra, claro, aparte de una profunda investigación policial, entra en una profunda depresión en la que ella misma no se reconoce. Tú ya, Mamen, perdona, como madre, ¿ya has llegado a sentir ya eso de estar en un parque, bajar la vista, mirar el móvil y cuando levantas no ves a tu hijo durante 10 segundos? No, porque es muy pequeña. O sea, es horrible. Es una muy sensación- raro si yo me siento en un banco a mirar el móvil. O sea, es imposible, literal. Es una sensación horrible. Pero temo, o sea, desde este libro, temo esa sensación profundamente. Y además va a ser muy difícil porque, claro, no siempre voy a estar yo. Entonces, estando tú, yo sé que estando yo, y toco madera, no va a pasar nada. Pero si no estoy yo y esa persona sí que mira el móvil, ahí es donde se me hace más complicado. Bueno, entonces va describiendo, ¿no?, las dos caras de la moneda. La cara de ver cómo tu vida se arruina por completo por esa carencia, por ese vacío, que además te ocasiona todavía más problemas con el marido. Por un hijo que además ella dice que ella no tenía que haber tenido. Sin embargo, nos pasamos a la casa 2, en la que una mujer también, en un momento de desesperación, de no saber ya qué hacer para que su marido tuviese el interés y los pies puestos en su casa, porque también se iba a ver a una, se iba a ver a otra, dice, o sea, ella le suplica continuamente que la deje embarazada, pero no hay manera. Y dice que además, porque sufre un aborto, dice que además está condenada a no ser madre. Y ella dice, ¿qué no? Vas a ver tú. Se planta en el parque, roba al niño, al que, por cierto, ya le había echado el ojo. Y desde ese momento, bueno, desde que llegan a casa prácticamente, se da cuenta además de que el niño no está bien. De que ha robado a un niño con autismo. Hola. Sí. Cuidado con lo que deseas. Entonces, sí, tal cual. Entonces, ahí es donde empiezan los verdaderos problemas, bueno, con el marido, con ella, con la familia. Al final la familia se mete por medio. Bueno, pasan muchísimas cosas, pero lo más interesante de todo, una vez más, es lo cercano de la narración de Brenda Navarro. Es alucinante. O sea, una cercanía de niña pequeña. Me recuerda mucho también a la narradora de La Puerta de las Estrellas, que os comentaba que era como si una niña te cogiera la mano y te mirara a los ojos y te contara esa historia. Pues aquí es como si una chica se hiciese muchísimo la víctima, ambas dos madres, y te lo contasen con una pena y una depresión profunda, pero que al mismo tiempo te hace empatizar y te hace sentirte muy cercana y responsable, ¿no?, de todo esto que está pasando. Os tengo a los dos con los ojos como platos. Fíjate que, a mí me pasa una cosa muy curiosa, no sé si te pasa a ti. Yo no soy lector voluntario de ninguno de los libros que haya traído Mamen. Yo tampoco, pero... Pero después caigo en un profundo sueño terrible, porque todo es alegría cuando me los leo. Porque son libros muy recomendables. Yo tampoco voluntariamente elegiría leerme este libro. Ahora, después de lo que me has comentado, me lo voy a leer. Bueno, sobra decir que este libro ha sido ultra premiado en el mercado latinoamericano y especialmente y recientemente en el mercado español. Es la primera novela de la autora, lo que todavía lo dota de mayor reconocimiento. Además, es una novela corta. Es una novela estamos corta. hablando de 600 páginas. Y es una novela que yo creo que hace, bueno, diferentes personas a las que admiro mucho. Por ejemplo, Bárbara Blasco, cuando vino al club de lectura de la librería, le pidieron que recomendara novelas, recomendó esa novela. Varias autoras, Milena Busquets también la ha recomendado, o sea, varias autoras diferentes a las que yo admiro han recomendado esta novela, estando ellas quizá por encima. O sea, tiene que tener algo, Claro. una magia muy especial, de verdad. Aitor sí que eran agujeros negros, ¿eh? Sí. Sí que Pero eran- negros. Sí. Y bueno, Pues ha sido la suerte del principiante. Brenda, aparte de ser socióloga, escritora y y economista, ha hecho un máster de género aquí en Barcelona. Ujú. Y una de las cosas que quiere
pronunciar con este relato es la desigualdad entre el hombre y la mujer y cómo, bueno, lo que es capaz Porque de no se hacer ha una hablado mujer. nunca de eso, ¿verdad? No se ha hablado nunca de eso. Ya. Es que... Pero lo cuenta de una manera diferente. Pues mira, con eso ya hemos ganado. Claro. Con eso ya hemos ganado. Tiene los 3 ingredientes que tiene que tener una buena novela. El primero, intriga. El segundo, sabiduría. Y el tercero y más importante, personalidad. Ya está. Qué barbaridad. Nos tenemos que ir. Venga. Nos tenemos que ir, Mamen. Esto se pasa cada vez más rápido, Esto se Aitor. pasa volando, sí. Gracias, Mamen. Gracias a vosotros. El siguiente clásico lo has elegido tú. Ujú. Ay, es verdad, lo he elegido Lo yo. has elegido tú. Así que ya saben de qué irá. Pero ha elegido con muy buen ojo. Ha Sí, elegido pero si es que es lo que con decimos, muy siempre buen- elige bien. Si es Ha que nos elegido trae con- libros que yo no cogería en la vida y luego me los leo y ¡ay! Que me alegra la vida. Gracias, Mamen. Gracias por dejarme estar aquí un día más. ¿Cómo que dejarte estar aquí? Si esto sin ti no sale. Mamen, tú es así, ¿eh? Gracias. Javier, Pues un placer, como siempre, cortísimo y con ganas de seguir contando cosas. y que te escuchemos. Ojalá. A la dirección de sonido estuvo Pablo Barreales, yo soy Aitor Pilán de Miguel. Hasta aquí llegó el capítulo 25 de La Plaza de las Letras. Volveremos. Y cuando volvamos, pues esperemos que estéis ahí, porque si no sería un drama, seríamos 3 locos gritando en una plaza. En el desierto. Hasta pronto.